En YPF Agro brindamos todas las soluciones que se ajustan a la necesidad de tu lote. Por eso te ofrecemos Suma Mix. Mezclas a medida para lograr una nutrición balanceada antes, durante y después de la siembra, para seguir potenciando tu cultivo y tu rinde. YPF Agro. Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar. Tan esencial como el agua. Nuevas soluciones para una agricultura sustentable. Solmix Zinc permite aplicar en forma rápida y precisa 3 nutrientes esenciales. El azufre, que disminuye la volatilización del nitrógeno y se potencia con el zinc para llevar al maíz a su máxima producción. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Nosotros, como siempre, agradecemos a la Facultad de Agronomía por sumarse a este tipo de iniciativas y además por darnos la posibilidad de poner a disposición distintos de sus docentes o investigadores para que nos vengan a contar distintos conceptos, ideas para, como siempre decimos, ayudarlos a ustedes a mejorar sus decisiones o a resolver algunas problemáticas puntuales de producción. En esta oportunidad la charla se titula Cultivos de verano. ¿Conviene fertilizar en un año niña? Es la pregunta que intentarán responder los disertantes invitados para esta charla, que serán nada más ni nada menos que las mismas personas que estuvieron en la charla de nutrición de cultivos de invierno. Ellos son el ingeniero agrónomo Magister Science PhD Fernando García. Fernando la gran mayoría sabrá, pero es consultor privado en fertilidad y manejo de suelos y nutrición de cultivos. Es profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, que ha sido investigador de INTA en la Estación Experimental de Balcarce y director regional del Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas en el programa de Latinoamérica Cono Sur. Lo acompañará el reconocido ingeniero agrónomo doctor Nahuel Ruiz y Calvo. Nahuel es investigador del CONICET, profesor regular en grado y en posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesor invitado en posgrado de la Universidad Nacional del Noroeste, editor asociado de la revista Ciencias del Suelo, y es consultor de empresas privadas, grupos CREA y APRESID. Ambos han formado una gran cantidad de recursos humanos y son autores de numerosas publicaciones de alcance tanto nacional como internacional en el área de fertilidad de suelos y nutrición de cultivo. Así que con esta presentación es grato volver a encontrarnos y presentarlos a Fernando y Nahuel. Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramiro. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Agradecerte por medio de vos, Agroconsultas, y también a FAUA por la invitación. Y es un placer, para mí, tanto para mí como para Fernando, participar de este tipo de actividades. Así que, Fer. Gracias, Nahuel. Fernando, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes Ramiro, a todos los que nos están escuchando. Agradecerles, como les decía Nahuel, tanto a Agroconsultas como a nuestra Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la invitación a ser parte de estos seminarios. La verdad, un verdadero gusto. Bueno, Fernando, Nahuel, muchas gracias. Denme unos minutitos para recordar unas cositas a la audiencia y ya los dejo continuar, además de agradecer también a Fertilab, que nos apoya a través de Nahuel en esta jornada. A la audiencia solo decirle que existe la posibilidad, como siempre, como en todas las charlas, de poder ir haciendo consultas para Fernando y Nahuel, en este caso, ¿sí? Que al finalizar la disertación de ellos vamos a compartir un link para que puedan acceder a una reunión de Zoom. Así en esa misma reunión de Zoom pueden hacer las consultas que necesiten o requieran, o los aportes que consideren necesarios a Fernando y a Nahuel, ¿sí? Eso va a ser tan pronto como ellos terminen con su disertación. Más allá de esto,
Ambos son expertos, participan como expertos en agroconsultas y quedan a disposición seguramente para responder consultas a través del sitio, como ya saben que se pueden hacer, ¿sí? Antes de comenzar, quisiera agradecer a las empresas que nos acompañan: Profertil, Bunge, Ingeniería en Fertilizantes, Yara, CompoExpert, Nutrien, Alltech Bio, Fertilab, Laboratorios de Suelos, e IPF Agro. Así que bueno, dicho esto, Nahuel, Fernando, adelante con la disertación, será un gusto escucharlos. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ramiro. Y bueno, un poco el tema que nos convocaba hoy es esto que está planteado en la pregunta, ¿no? En cultivos de verano, ¿conviene fertilizar ahora ya en este extremo de año tan niña? Y un poco lo que pretendemos hacer con la web es repasar algunos temas que creemos que son esenciales para responder a esta pregunta de si conviene fertilizar en un año y niña. En realidad, si planteamos esta pregunta, la respuesta inmediata va a ser, obviamente, sí, ¿sí? Ahora, este es un sí, pero, ¿no? Digamos, un pero muy amplio. Sí, pero todas las preguntas que tenemos ahí, todos los lotes, todos los ambientes dentro de los lotes en que trabajamos, con qué nutrientes, cuánto, cuándo, cómo. En realidad, estas preguntas son las que nos deberíamos plantear todos los años, más allá de que sea niña, niño, todos los años y en todos los ambientes, ¿no? Es decir, hacer lo que decimos siempre, un buen diagnóstico. Por supuesto que en un año niña tan especial como este, ese diagnóstico tiene que ser mucho más preciso, mucho más ajustado para captar la respuesta que eventualmente podamos tener a través de una mejor nutrición del cultivo en cuanto a producción, en cuanto a rentabilidad también. Si analizamos el primer punto, esto de la rentabilidad, tal vez hace un par de meses, más que si fertilizábamos o no en un año niño, también era la pregunta: ¿fertilizamos o no con los precios que teníamos para esta campaña, ¿no? Los precios de los insumos. Esta campaña, ya desde temprano en el año, se caracterizó por tener precios crecientes de fertilizantes y también de granos. Entonces, un poco el planteo era: ¿conviene fertilizar con estos precios? Los números dan un poco la pregunta que está ahí en la diapositiva. Y ya con la web, varias veces ustedes habrán visto que planteamos esto de revisar la relación de precios, es decir, cuántos kilos de grano, en este caso en el ejemplo van a ver maíz, tenemos que pagar para comprar un kilo de nutrientes. La tablita esa lo que muestra es, a partir de ciertos precios que nosotros tomamos como indicativos en algún punto de este camino, de esta campaña, el precio de maíz de $250 por tonelada, y a la izquierda, la columna de la izquierda, urea de 880, monamónico de 1200 o sulfato de calcio de 320. Lo que indica, les decía, esta tablita es cuánto nos cuesta en términos de kilo de maíz, por ejemplo, un kilo de nitrógeno, y ahí vamos a ver que un kilo de nitrógeno cuesta a esos precios aproximadamente 8 kilos de maíz. ¿Cuánto cuesta un kilo de fósforo? Estoy hablando de fósforo elemento, 21 kilos de maíz por kilo de fósforo elemento. ¿Cuánto cuesta un kilo de azufre? 7 kilos de maíz por kilo de azufre. Obviamente esos valores de 8, 21 y 7 van a cambiar según los precios que ustedes tomen, pero lo que siempre creemos que es conveniente es que ustedes hagan estas cuentas, ¿sí? Porque esto es cuánto me cuesta en términos de lo que yo produzco cada kilo de ese insumo nutriente que yo pretendo aplicar o estoy tratando de diagnosticar mi situación y ver si lo puedo aplicar o no. Y esto es importante tenerlo como valor porque hay que confrontarlo en realidad con las respuestas que se pueden obtener en términos similares, las mismas unidades, kilo de grano por kilo de nutriente, en este caso kilo de maíz por kilo de nitrógeno, kilo de maíz por kilo de fósforo, kilo de maíz por kilo de azufre, de manera tal de que si yo detecto ambientes con deficiencias, con esas respuestas que ustedes ven ahí, ¿no? 15 a 25 kilos de maíz por kilo de nitrógeno, 25 a 65 kilos de maíz por kilo de fósforo, o 45 a 95 kilos de maíz por kilo de azufre, y las comparo
con los costos que tenemos en la tabla de arriba, bueno, ahí obviamente lo que podemos ver es que si determinamos bien los ambientes que tienen deficiencias, vamos a ser capaces de captar no solamente mayor productividad, sino también rentabilidad. Si ustedes comparan los 15, 25 de nitrógeno contra el que me cuesta 8, los 25, 65 para el caso de fósforo me cuesta 21, ni que hablar del caso de azufre, ambientes con deficiencia de azufre, 45, 95 kilos de maíz por kilo de azufre, y me cuesta nada más que 7. Entonces, tenemos en cuenta este tema de los precios, si ustedes quieren, y la pregunta esa de los números dan. Y la otra pregunta, que es un poco el leitmotiv o el título de este seminario, es acerca de los años Nini, ¿sí? Y en ese aspecto por ahí hay alguna información que se puede recoger de los ensayos de largo plazo de la red de nutrición de los CREA Sur de Santa Fe, que abarca, les recordamos, tanto sur de Santa Fe como sudeste de Córdoba y algunos sitios en el norte de Buenos Aires. Es una red que ya tiene más de 20 años. Y lo que les voy a mostrar es un poco, o tratar de ir respondiendo a esta pregunta de, bueno, si es niña, ¿vale la pena fertilizar? ¿Qué nos dicen 20 años de ensayos en toda esa zona de la región pampeana central? Podemos verlo un poquito a través de esta figura. Esta figura muestra en el eje vertical la eficiencia de uso del agua. ¿Cuántos kilos de maíz se obtuvo por milímetro? ¿Por milímetro qué? Por milímetro de precipitación, que es lo que tenemos en el eje horizontal. Las precipitaciones durante el ciclo de maíz. Hubo muchos maíces a lo largo de esos 20 años en distintos sitios donde estaban ubicados los ensayos de la red. Y bueno, todos esos puntos y las rectas esas de ajuste de esos puntos, lo que van mostrando es esa eficiencia de uso de agua, cuántos kilos de maíz obteníamos por milímetro en los tratamientos, los 5 tratamientos que ustedes ven ahí listados en la leyenda. Pero básicamente queremos que miren fundamentalmente la línea roja, que va a responder a cuántos kilos de maíz se obtuvieron por milímetro en el tratamiento testigo sin fertilizar, y la línea azul, la superior, que muestra cuántos kilos de maíz se obtuvieron por milímetro de agua durante el ciclo en el tratamiento de fertilización balanceada con nitrógeno, con fósforo y con azufre. Si nos enfocamos en los años más secos, los que serían en todo caso más niños, ustedes van a ver ahí las diferencias que hay entre la eficiencia de uso de agua del testigo, que estuvo alrededor de 12, 13, 14 más o menos, ahí la escala nos está mostrando, y la eficiencia de uso de agua de la fertilización balanceada, que estuvo arriba de 23 kilos de maíz por milímetro de agua. Es decir, hay una muy fuerte respuesta en términos de eficiencia de uso del agua en esos años más secos. Esas eficiencias o esas diferencias en eficiencia de uso del agua en realidad se van reduciendo en términos relativos para los años o los ciclos más húmedos, ¿no? Si ustedes ven ahí a la derecha lo que está mostrando ahora ese redondel punteado que aparece, es que esas diferencias entre el testigo y la fertilización balanceada siguen existiendo, pero mucho más reducidas. En realidad, la eficiencia de uso de agua fue mayor en las campañas con bajas precipitaciones, y en los años más secos esa fertilización balanceada me permite incrementar la eficiencia de uso del agua, obviamente, y también me va a generar una respuesta en rendimiento. Obviamente, en términos absolutos de respuesta en kilos por hectárea de rendimiento, siempre tienden a ser menores. Y eso es un poco el foco que le queremos dar con la abuela a esta presentación. Darle algunas herramientas para que ustedes decidan con mayor precisión en este año Niña, con estas relaciones de precios, cuáles son los ambientes con deficiencia y cómo podemos determinarlos, detectarlos y cómo podemos suplir esas deficiencias de nitrógeno, de fósforo, de azufre, de zinc, de boro, en los cultivos de gruesa para hacer, en definitiva, o captar mayor productividad y captar mayor rentabilidad. Entonces, un poco el caminito que vamos a hacer empieza por el nitrógeno, ¿no es cierto? Es, como siempre decimos, el constructor de rendimiento o la bala de plata, como nos gusta decir en la web. Entonces, en este escenario tan desafiante, ¿qué podemos hacer con nitrógeno? ¿Qué pautas tenemos que considerar? Sí, tal cual, Fer. Cuando hablamos de nutrición balanceada, el primer nutriente en el cual siempre pensamos es el nitrógeno. Y lo que queremos marcar acá es que cuando uno piensa en manejo de nitrógeno, y pensando en maíz, pensando también en girasol, pensando en cultivos de verano,
es un juego siempre entre oferta y demanda, ¿no? Porque, digamos, a partir de eso es como definimos la dosis. Lo interesante es, a modo de esquema, qué ha pasado en los últimos años en la región pampeana, y si nos concentramos en el cultivo de maíz, lo que vemos es que en los últimos 60 años el rendimiento del cultivo ha crecido a una tasa promedio de 107 kilos hectárea año. Obviamente que esto en promedio a nivel país varía según la zona, pero esto es lo que nos está indicando en definitiva que tenemos una mayor demanda de nitrógeno a través del tiempo. ¿Tá? Obviamente que esta demanda para un año en particular va a estar condicionada por la disponibilidad hídrica. Por eso en este año aparentemente niña, para la mayor parte de la región pampeana, hay que poner foco en cómo definir ese rendimiento objetivo que en definitiva es la demanda. Pero, ¿qué ha pasado con la oferta natural de nuestros suelos de nitrógeno para cubrir esa demanda? Y si uno analiza algunos trabajos y ve en los últimos 120 años, hemos oxidado gran parte de esa principal fuente de nitrógeno para los cultivos, que es lo que aportan los suelos por mineralización. En definitiva, es que tenemos para este año en particular una combinación de escenarios de oferta y demanda contrastantes. Por lo tanto, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿dónde estamos parados en cada ambiente o lote? O sea, estamos en una situación de alta demanda, porque en realidad no tenemos un efecto tan pronunciado de la niña, pero nosotros estamos más degradados, entonces el aporte natural a nuestros suelos es bajo, o estamos en una condición en la cual la demanda va a estar fuertemente afectada por la condición del año y nuestros suelos en realidad están bastante bien manejados, rotados, por lo tanto vamos a tener ese aporte natural de nuestros suelos, pero en definitiva lo que ha pasado es que si uno toma como grandes líneas o proyecciones este gráfico, lo que ve es que claramente la brecha de nitrógeno ha ido incrementando en los últimos años, por tanto nuestro maíz necesita más nitrógeno en el sistema, de alguna forma ingresar más nitrógeno. Ahora, una vez que identificamos cuál es nuestra demanda, obviamente para definir la dosis, tenemos distintos modelos para poder, bueno, definir qué dosis deberíamos usar en este año en particular. Y a nosotros siempre nos gusta mostrar la información que surge de este trabajo de Adrián Correndo, que nos muestra cómo varía el N objetivo o la demanda de nitrógeno en función del potencial del ambiente, ¿no? Claramente lo que nos está mostrando este gráfico es que a medida que nos vamos a ambientes de mayor potencial de rendimiento en el eje de la SI, nuestro N objetivo es cada vez mayor. O sea, el ejemplo clásico de que la demanda tracciona las necesidades de nitrógeno. Pasamos de ambientes de 6.000 kilos que necesitan una oferta suelo más fertilizante, unos 133 kilos por hectárea, a ambientes de 14.000 kilos con una oferta o un N objetivo de 300 kilos de N por hectárea. Por lo tanto, claramente, el efecto del año este en particular, de la condición hídrica, nos va a condicionar el rendimiento objetivo y por ende nuestro objetivo de nitrógeno, que luego uno define la dosis en función de la medición de la disponibilidad inicial que tenemos de nitrógeno en presiembra de los cultivos. Que nosotros siempre hablamos de esa foto inicial, claramente muy condicionada por las características que se den durante el barbecho o previo al momento de muestreo. Por lo tanto, este año también vamos a tener un efecto de esta baja disponibilidad hídrica sobre esa foto inicial. Ahora, ¿podemos mejorar la definición de la dosis o tenemos modelos que me permiten hacer una mejor aproximación en la definición de la dosis? Bueno, como varias veces hemos mostrado, el poder cuantificar de alguna forma el aporte que realizan esos suelos por mineralización nos permitiría, como muestra este gráfico, hacer diagnósticos con mayor precisión. Este gráfico lo que les presentamos es el umbral crítico, este que veíamos acá arriba, cómo varía en función del potencial de mineralización de los suelos estimados con un indicador que es el NAN. Para dos rendimientos, uno de 8.000 kilos y otro de 12.000 kilos, o sea, para dos demandas distintas de nitrógeno. Y lo que vemos acá claramente es que a medida que aumenta el potencial de mineralización de nitrógeno en nuestros suelos, el N objetivo, o el umbral crítico planteado acá arriba, obviamente es cada vez menor. Por lo tanto, en este año en particular, en el cual
si bien nuestra demanda va a estar condicionada por la disponibilidad hídrica, también vamos a tener un efecto sobre el aporte de nitrógeno en esos lotes o ambiente particular. Con todo esto lo que queremos marcar es que es fundamental poner de la forma más precisa posible el valor a la demanda de nitrógeno este año, con información histórica, con análisis de sensibilidad, con años previos que hayamos realizado maíz en una condición de niña, para realmente decir, bueno, cuánto puede rendir mi maíz en ese ambiente o con esa disponibilidad inicial de agua que tengo. Y en función de eso, utilizar las herramientas que tenemos, el nitrógeno inicial, el NAN como estimador de la administración y también el efecto del antecesor, en el caso en el cual tengamos un cultivo de servicio principalmente como antecesor inmediato, para hacer una buena aproximación en la definición de la dosis inicial. Una cuestión que no queríamos dejar pasar tampoco es, con este escenario de baja disponibilidad hídrica, hay muchas regiones o muchas zonas de la región pampeana en el cual se van a ir a siembras tardías, y en esas siembras tardías queríamos marcar y remarcar, mejor dicho, tener cuidado porque a medida que nos vamos a siembras tardías y si pensamos en aplicaciones superficiales de fertilizantes, principalmente ureicos, esa es una condición predisponente a tener pérdidas por volatilización. Este gráfico les muestra cuántos kilos de nitrógeno en forma de amoníaco perdemos por hectárea día, en función de la temperatura media. Y observen que a medida que nos vamos de siembras tempranas de maíz a aplicaciones en BC o a siembras tardías, la temperatura media aumenta y por lo tanto las pérdidas de nitrógeno por hectárea día también. Entonces, ojo que en esas condiciones de siembras tardías, sobre todo cuando nos vamos a zona núcleo o en zonas con altas temperaturas, en este caso hay que tener cuidado en las aplicaciones superficiales. Si las incorporamos, como se realizan en varias zonas de la región pampeana, en el cual en vez de aplicar la urea en superficie, la incorporamos, y esto lo que muestra claramente es que cuando incorporamos la urea, tanto una dosis de 60 kilos por hectárea como una dosis de 120 kilos por hectárea, las pérdidas pasan a ser casi insignificantes. Entonces, una estrategia, si pensamos en trabajar con fertilizantes a base de urea, sean líquidos o sólidos, la incorporación podría ser una estrategia principalmente con sólidos. También hay otros fertilizantes en el cual no son a base de urea, que también puede ser una muy buena alternativa para reducir los mecanismos de pérdida. Ahora, otra forma de actuar, si no tenemos la posibilidad de incorporar este fertilizante, es usar algún seguro, como nosotros decimos, que son los inhibidores de la actividad ureásica. En este gráfico lo que les muestro es las pérdidas por volatilización cuando utilizo urea con un inhibidor de la actividad ureásica, que hace es ralentecer un poco el pasaje de la hidrólisis de urea a amonio, con respecto a la pérdida cuando usamos una urea en superficie sin inhibidor. Claramente la pendiente esta nos muestra que el empleo de un inhibidor de la actividad ureásica redujo en un 73% las pérdidas de nitrógeno en forma de amoníaco. ¿tá? Entonces, hoy en día, con el precio de los fertilizantes y el costo muy bajo que tiene los inhibidores, es un buen seguro cuando uno piensa en aplicaciones en superficie, ¿tá? En siembras tardías de maíz o de cualquier otro cultivo. ¿tá? Entonces, esto es una revisión que se hizo para toda la región pampeana a partir de 21 experimentos en el cual se midió volatilización trabajando con urea, con y sin inhibidor, aplicado en superficie. ¿Mm? Pero en este año tan complejo en cuanto a la disponibilidad hídrica y el impacto ese sobre la demanda, sobre la oferta de nitrógeno, pensando en ir a siembras tardías, en el cual tenemos este efecto de la temperatura, es fundamental también que ese cultivo arranque con buenos cimientos, nosotros decimos, y cuando hablamos de buenos cimientos, la pregunta es, ¿qué hacemos con el fósforo? ¿no? Uno piensa, en años con estrés hídrico el fósforo no es tan importante, algunos piensan, o otros no. ¿Cómo miramos el manejo de fósforo para que los cimientos sean realmente cimientos para el cultivo de maíz o de girasol o de soja?
Sí. Bueno, sí, justamente, Nahuel, lo que tenemos que marcar muy especialmente, vos marcabas muy bien, nitrógeno depende de la demanda. Entonces, en un año con el tema de la niña por medio, hay que definir muy bien ese rendimiento para ver cuánto nitrógeno va a necesitar el cultivo y a partir del diagnóstico ver si hay necesidad de aplicación o no. El caso de fósforo, que es un nutriente clave en cuanto a mejorar la productividad del cultivo en situaciones de deficiencia hídrica en general, como vos bien decías, nosotros lo llamamos muchas veces el que da los cimientos. Esos cimientos, en el caso del fósforo, nos permiten tener un mejor comportamiento del cultivo en años más secos. Y no es tanto lo que miramos la demanda, sino lo que vamos a mirar en este caso, decimos, es la oferta, es decir, cuál es la oferta del suelo, del sistema. Y acá la clave, como ven ustedes ahí en la diapositiva, es conocer el nivel de fósforo Bray del suelo. Por eso miramos mucho el análisis del suelo, en el caso de fósforo especialmente, porque vemos este tipo de calibraciones que ustedes ven ahí en la figura para maíz. Esto nuevamente es recopilación de una gran cantidad de ensayos, producto de la tesis de maestría de Adrián Correndo. Y ahí lo que veía Adrián era que el rendimiento relativo, es decir, cuánto se obtiene sin fertilizar con respecto a la situación fertilizada, se relaciona directamente con ese nivel de fósforo Bray, esa muestra de 0 a 20 centímetros que siempre recomendamos tomar en presiembra. Y hay tres curvas distintas que difieren desde el punto de vista estadístico según las texturas más finas, requieren niveles algo menores que las texturas medias o las texturas gruesas, que son las que están ahí en amarillo. Pero fíjense que hablamos de rangos que están entre 9 y 12 partes por millón, por debajo de los cuales, ¿sí?, hay una alta probabilidad de respuesta a la fertilización fosfatada, y por arriba de los cuales la probabilidad de respuesta es menor. Entonces, clave conocer el nivel de fósforo Bray del suelo. Estos son los datos de maíz. También está la misma información para el caso de soja, que es la que aparece ahí en la figura de la derecha. También recopilación de una gran cantidad de ensayos. Y fíjense que los niveles críticos de soja son poquito menores que los de maíz, pero no tan disímiles, ¿no? Entonces, en general, cuando hablamos de maíz, de soja, y también en el caso de girasol, para tomar los tres cultivos predominantes de la campaña de verano, de la campaña de gruesa, lo que tenemos que buscar es tener suelos que al menos estén en 9, 10, 12 partes por millón hacia arriba, en los cuales no vamos a ver, o la probabilidad de respuesta es menor. Suelos por debajo de ese valor, la probabilidad de respuesta siempre va a ser mayor. Entonces, a partir de este análisis de suelo, clave conocer el nivel de fósforo Bray del suelo, surgen las recomendaciones de fertilización. Ahí hay distintas opciones según las zonas, pero con Nahuel siempre planteamos un poquito esto de, bueno, entonces a partir de conocer cuál es el nivel de fósforo Bray del suelo según ese análisis de presiembra, vamos a sugerir, o con Nahuel siempre preparamos como una sugerencia de dosis de fertilización que responde a dos criterios, ¿no es cierto?, que son los que normalmente se manejan en el fósforo. Uno, pensando más en el cultivo que vamos a implantar este año, que es el criterio, la filosofía de suficiencia, y para eso ustedes ven un ejemplo ahí, con este caso para girasol. Esas dosis de suficiencia que están expresadas en kilo de fósforo elemento por hectárea, si ustedes la quieren llevar a monomónico, por ejemplo, tienen que multiplicar por 4.4, como dice ahí abajo. Pero esas dosis, les decía, van a ser mayores a bajos niveles de fósforo Bray del suelo y van a ir reduciéndose a medida que se incrementa el nivel de fósforo Bray del suelo. De manera tal que una vez que estamos por arriba de esos niveles críticos, como por ejemplo mostrábamos para maíz y soja en la diapositiva anterior, no existe una recomendación de fertilización fosfatada porque la probabilidad de respuesta es muy baja. La segunda filosofía o el segundo criterio que se suele utilizar en fósforo es pensando un poco más en no solamente el cultivo que viene, sino también en mejorar los niveles de fósforo del suelo y pensar un poco más en el sistema, en la rotación. Y esa es un poco la filosofía o el criterio de construir y mantener niveles de fósforo del suelo, que muchas veces se plantean en niveles, por ejemplo, como opinamos nosotros, de que deberíamos estar entre 20 y 30 partes por millón, de manera tal de estar por arriba de los niveles críticos, no solamente de maíz, de soja y de girasol, sino también, por ejemplo, de trigo y de cebada, que requieren niveles más altos. Entonces, los suelos que están por debajo de 20 partes por millón tienen que construir.
Para construir, bueno, un poco la fórmula que está abajo, que es la que da origen a esas líneas que ustedes ven en la figura, nos dice que si queremos llegar a 20 partes por millón, le descontamos las partes por millón que tiene ese suelo según análisis, y para subir una parte por millón necesitamos alrededor de 3 kilos de fósforo elemento. Esta subida no es necesario hacerla en un año, se puede ir haciendo a través de los años, 3, 4, 5 años, de manera tal de repartir un poco esa dosis en distintos momentos o en distintas campañas, ¿no es cierto? Lo que sí siempre hay que hacer cuando uno quiere construir es la segunda parte de la ecuación, que es mantener. ¿Mantener qué es? Eso que ahí les mostramos abajo, que es el rendimiento del cultivo por la concentración de fósforo en grano de ese cultivo. En el caso de girasol, ahí es de aproximadamente 6 kilos de fósforo por tonelada de grano de girasol. Entonces, si yo aplico esas cantidades de fósforo, las de mantenimiento, lo que se lleva el cultivo en grano, cualquiera sea el cultivo, voy a mantener los niveles de fósforo Bray del suelo, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, la primera línea de la ecuación me dice cómo voy construyendo. Si estoy entre 20 y 30 partes por millón, la idea, la propuesta que hacemos acá con la abuela es que mantengamos ese nivel de fósforo que está entre 20 y 30 partes por millón. Y si estamos arriba de 30 partes por millón, en realidad los resultados, la evidencia científica nos dice que generalmente no tenemos respuesta a la fertilización fosfatada. Y en ese caso, bueno, es ya más que nada un planteo que nos tenemos que hacer en cada uno de los lotes ambientes, y es un planteo más empresarial. Un poco, si uno quisiera sintetizar lo que podemos hacer en fósforo, ¿no es cierto? Y más en un año tan desafiante como este, en cuanto a agua, en cuanto a precios, en general, cómo manejamos fósforo según el escenario. Un primer punto sería pensar, bueno, estoy en suelos menores que los niveles críticos, menores que 14 partes por millón, digamos, para los cultivos de gruesa. Entonces, la idea, construir fósforo del suelo en años con buenas relaciones de precio grano monoamónico, por ejemplo, grano fósforo en general. Un año espectacular fue el 2020, de relación de precios más baja de los últimos 50 años. Ahí tendríamos que haber aprovechado para construir fósforo de suelo. Si no podemos hacer eso, si vamos a estar en planteos de lotes de alquiler, bueno, ahí pensamos más en dosis de suficiencia de fósforo. Pero acuérdense siempre eso que ponemos ahí, ¿no? Eso es tener faros cortos, pensar nada más que en el cultivo que viene. Y por supuesto, hay siempre que evaluar la necesidad de nitrógeno, como bien nos explicaban ahora antes, y también de algunos otros nutrientes, como vamos a ver enseguida, de azufre, de zinc, eventualmente de boro, que pueden también ser deficientes y de manera tal de construir una fertilización balanceada. Una segunda situación en fósforo podría ser que estemos en los niveles críticos de 15-20, donde más o menos están maíz, soja, trigo, girasol, cebada, sorgo, ¿no es cierto? Ahí uno puede decir, bueno, en un año complicado aplico una base de 50 kilos de MAP, optimizo el nitrógeno, pero ahí lo que voy a tener que tener muy en cuenta es que voy a empezar a caerme en el fósforo Bray del suelo si los cultivos sacan más del fósforo que tienen esos, por ejemplo, 50 kilos de MAP. Entonces, de vuelta, volver a pensar en reponer en campañas con buenas relaciones de precio grano fertilizante. Y finalmente, la última situación en estos escenarios tan desafiantes es que yo esté con suelos que están entre esos 20 y 30 partes por millón que le decíamos recién que nos sentimos cómodos. Bueno, ahí en un año muy difícil uno puede decir, bueno, privilegio nitrógeno y bueno, veré lo que pasa el año que viene con el fósforo, como decíamos para el punto anterior. Pero siempre recordar, yo creo que la base que siempre tenemos que recordarnos del fósforo es, si yo aplico tanto como me llevo en los granos, voy a mantener, si aplico más subo, si aplico menos bajo. Ese es el criterio muy simple que nos gobierna en el manejo de fósforo dentro del sistema, dentro de la rotación. Entonces, construimos rendimiento o respondemos a la demanda con nitrógeno, en fósforo fundamental la oferta, pasa la historia solo por NIP, algo le fui diciendo, ¿no es cierto? Hay un tercero en discordia, como decimos acá, que ya lo conocemos ya de hace muchos años realmente, y que es el azufre. Entonces, ¿cómo enfocamos azufre en este año tan complicado? Uno más de todas estas series de campañas complicadas, Nahuel. Sí, tal cual, Fer. Una vez que manejamos bien
bien nitrógeno y fósforo, tenemos que empezar a pensar en otros nutrientes. El azufre es, nosotros decimos, el tercero en discordia, pero tiene, digamos, una larga data en cuanto a la deficiencia y frecuencia de respuesta en cultivo de verano. Lo que siempre remarcamos a este nutriente que vos indicaste con los primeros datos de la tabla de los números, es esto de que es un nutriente barato. O sea, generalmente cuando nosotros identificamos los sitios con deficiencia de azufre, la respuesta siempre paga el costo de la aplicación. ¿Tá? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta en primera instancia. Lo que es clave es hacer diagnóstico, medir para tomar decisión y poner azufre a donde hace falta. Lo otro que hay que tener en cuenta en cuanto a azufre, si bien es muy parecido su dinámica en suelo a nitrógeno, también traccionado por la demanda, como vimos para el nitrógeno, o sea que este efecto daño-niña obviamente va a condicionar la demanda de azufre, porque va a condicionar el rendimiento de los cultivos. La gran diferencia que tiene con respecto a nitrógeno es que la baja movilidad en la planta, o sea, y tiene una mayor residualidad cuando uno lo compara con nitrógeno, debido a que tiene un menor índice de cosecha. ¿Tá? Siempre los cultivos que con más intensidad se observan las deficiencias son los cultivos de segunda. Hoy en día en muchas zonas hay maíces de segunda después de fina. Bueno, esos cultivos son los que sufren deficiencia. Las sojas de segunda después de fina, debido a la extracción que hacen los cultivos antecesores. Y la clave de todo esto es, bueno, usar todas las herramientas que tenemos disponibles para poder identificar esos ambientes. Y eso hablamos nosotros de una caracterización integral del ambiente, que no solo implica medir algún indicador, como es la disponibilidad de sulfato inicial, 0,20 centímetros o hasta 60 centímetros. También en algunas zonas, utilizar algún estimador de amenización nos ayuda a identificar esos ambientes con deficiencia. Ver un poco la historia del lote. Esto que marcábamos que en los últimos años la oferta natural para nitrógeno en nuestros suelos ha disminuido. Lo mismo podemos pensarlo para azufre, porque es un nutriente que reside principalmente en materia orgánica. Y una cosa que nosotros siempre marcamos es, ojo en aquellos lotes que tenemos napa. Si bien este año la napa va a estar medio lejos, seguramente muchas zonas, bueno, es una fuente importante de azufre para los cultivos napas, o cuando regamos los cultivos, también hay que tener en cuenta el aporte por vía del agua de riego. Y una cuestión es, bueno, ante la duda, siempre tenemos la posibilidad de dejar una franja con 20 kilos de azufre por hectárea y mirarla. Cuando uno ve esa clorosis en hojas superiores típica de la deficiencia de azufre, bueno, la respuesta ahí va a pagar el costo de la aplicación seguramente. Entonces, tenemos esa alternativa. Una cosa que figura ahí que hay que mirar o hay que prestar atención es aquellos ambientes que cada vez necesitan más N, ¿no? Que tienen más respuesta a nitrógeno, bueno, seguramente sean ambientes en los cuales hay que mirar azufre, porque tanto la dinámica de ambos nutrientes sigue las mismas vías, y tanto en los dos nutrientes está traccionada por la demanda, y también el componente de mineralización es clave. Entonces, mirar esos lotes que cada vez necesitan más N, van a ser aquellos que seguramente empecemos a tener problemas con azufre. Decíamos que el azufre es el tercero en discordia, pero siempre tenemos, pensando en esa nutrición balanceada, para ser más eficientes en el uso del agua, como le mostraba Fernando, en un año en el cual el agua va a ser un recurso escaso, y en el cual vamos a querer aprovechar cada milímetro que ingresa de la forma más eficiente y efectiva posible. Bueno, tenemos, pensando en cultivos de verano, nosotros decimos el cuarto elemento. Si hay un cuarto elemento para el caso de maíz, es el zinc. 2/3 de los suelos de la región pampeana tienen menos de una parte por millón de zinc DTPA, que es el método de referencia. Acuérdense que, al igual que para el caso de fósforo, para el caso de zinc, la clave está en mirar la oferta. Por eso es tan importante medir cuál es el nivel de zinc que tenemos en presiembra de los cultivos, 0,20 centímetros, y este indicador me dice que si tengo menos de una parte por millón, tengo una alta probabilidad de tener respuesta al agregado nutriente, mientras que lotes con más de una parte por millón, estrictamente más de 1,3 partes por millón, tenemos una baja probabilidad de tener respuesta al agregado de este nutriente. Pero de vuelta, 2/3 de los suelos
que están bajo producción en la región pampeana tienen menos de 1 parte por millón de zinc de TPA. O sea, hay que medirlo. Obviamente, tenemos que pensar en manejar bien nitrógeno, fósforo y azufre para empezar a mirar este otro tipo de nutrientes. Y en general, los niveles de respuesta que podemos encontrar agregados de este nutriente es alrededor del 5%, como muestran una serie de trabajos que se hicieron en región pampeana, en el cual se comparó el rendimiento del tratamiento con zinc con respecto al tratamiento sin zinc, y se vio que la pendiente de esa relación era alrededor del 5%. Entonces ese es el nivel de respuesta que podemos encontrar en maíz al agregado de este nutriente. Una cosa para zinc, el cultivo lo necesita temprano, porque está muy asociado a ápice de crecimiento, es un precursor de una hormona de crecimiento, como el ácido indolacético. Entonces, siempre las aplicaciones tempranos son las que mejores resultados se observan, con las que mejores resultados se observan. Ahora, esto pensando en maíz, también tenemos el cuarto elemento tanto en soja como girasol, y para esos cultivos aparece el boro, ¿no? El boro, en cuanto a su dinámica, también reside en materia orgánica, o sea, lo que veíamos del componente de mineralización, o en realidad la fuente para los cultivos, el rol del componente de mineralización puede ser importante para el caso de boro. Acá lo que muestra esta figura es, para el caso de soja, que se han ajustado, por lo menos en forma preliminar, algunos niveles críticos que me dicen que si tengo menos de 0,76 parte por millón de boro por el método acetato, 0,20 centímetros, tengo una alta probabilidad de tener respuesta al agregado de boro en soja. Si tengo más de ese nivel, tengo una baja probabilidad de tener respuesta al agregado de boro en soja, con un nivel promedio de respuesta de vuelta alrededor entre el 4 al 5% en ambientes con deficiencia. El otro cultivo, que si bien acá no les mostramos datos en particular, pero el girasol es uno de los cultivos más susceptibles y uno de los principales cultivos donde se empezó a ver la deficiencia de boro, sobre todo asociado a suelos de bajo contenido de materia orgánica, texturas arenosas, primaveras secas, en el cual le cuesta llegar ese boro a la zona de raíz. Bueno, también podemos tomar como orientativos mediciones de suelo. Si tenemos menos de 0,5 partes por millón, 0,20 centímetros, tendríamos que mirar boro también para el caso de girasol. A diferencia del zinc, el boro tiene mucho que ver con todo lo que hace a crecimiento de tubo polínico, cuaje de granos, por lo tanto, generalmente las aplicaciones de este micronutriente van en estadios reproductivos, aunque hay algunas experiencias satisfactorias con aplicaciones tempranas, pero lo ideal sería que vayan por la movilidad que tiene la planta en periodos reproductivos. Entonces, dijimos que construimos rendimiento con nitrógeno, los cimientos clave en estos años con baja disponibilidad hídrica, con fósforo, el plus del azufre y la interacción del azufre con los otros nutrientes. Digamos, acá nosotros marcamos los nutrientes en forma individual, pero interactúan, y hay sinergismo entre los distintos nutrientes. Y después empezar a ver entre los micronutrientes, no olvidarse del zinc en maíz, y no olvidarse del boro, de soja y girasol. En definitiva, las claves, si pensamos en el manejo de nutrientes en gruesa, lo que queríamos marcar es esto de, bueno, ver un poco el sistema en su conjunto. La nutrición es una condición necesaria, pero no suficiente, digamos. No vamos a solucionar los problemas de rotaciones, de fecha, de densidad de siembra con nutrición. Entonces, es un factor clave para reducir brecha de rendimiento, es un factor clave para ser eficiente y efectivo en el uso del agua, un año como el que estamos atravesando, pero con eso solo no alcanza. Lo que hay que tener en cuenta es que la nutrición balanceada empieza con el diagnóstico adecuado. Y si pensamos en un diagnóstico adecuado, eso empieza midiendo, lo cual hacemos bastante poco. Entonces, clave, muestrear suelo, no solo para nutrición, sino también para evaluar la disponibilidad que tenemos hídrica inicial de cultivo, para ver qué decisión tomamos de fecha de siembra, qué cultivo, según la condición y las proyecciones que tengamos de disponibilidad hídrica. Y bueno, estrictamente cuando hablamos de nutrientes en cultivos de verano, estamos pensando en este tándem de nitrógeno, fósforo, azufre, zinc y o boro, pero de vuelta. La clave es hacer diagnóstico,
para saber, bueno, dónde tenemos que usar un determinado nivel de un determinado fertilizante, un determinado insumo, un determinado nutriente, y no otro. ¿Tá? Así que esto es lo que teníamos para compartir un poco, para dar el marco con Fernando, y bueno, quedamos dispuestos a las preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener. Ramiro. Bueno, Nahuel, muchas gracias. Fernando, lo mismo, muchas gracias por la claridad, practicidad de siempre, aplicabilidad de las charlas que dan. Es un gusto haberlos tenido aquí en Agroconsultas compartiendo a toda la audiencia esta posibilidad. Si les parece, como dije al inicio de la charla, podemos pasar a un espacio de consultas. A la audiencia le contamos que van a poder acceder a partir de un link. El espacio de consultas se trata de una reunión de Zoom, nada más ni nada menos que eso, donde van a poder hacer consultas e intercambiar con Fernando y Nahuel a viva voz. Así que en unos minutitos nomás, si Fernando y Nahuel están de acuerdo, compartimos el link para pasar a esa sala. Muy bien. Perfecto. Bueno, gracias. Yo recordarle a la audiencia que la semana que viene, para quienes no se vayan a la espacio de consultas, va a estar la charla de estructura de cultivo de soja, es decir, fechas de siembra, variedades, densidad, con la especialista Claudia B. Nos veremos la semana que viene, y a los que gusten pasar a la charla de consultas, nos veremos ahora con Fernando y Nahuel en unos minutitos. Gracias nuevamente, Fernando y Nahuel. Nos vemos en minutitos en el espacio de consultas. Antes de pasar al espacio de consultas, quisiera volver a agradecer a las empresas que nos acompañaron en esta charla: Profértil, Bunge, Ingeniería en Fertilizantes, Yara, CompoExpert, Nutrien, Alltech Bio, Laboratorios de Suelos Fertilab e IPF Agro. Tan esencial como el agua. Nuevas soluciones para una agricultura sustentable. Solmix Zinc permite aplicar en forma rápida y precisa 3 nutrientes esenciales. El azufre, que disminuye la volatilización del nitrógeno y se potencia con el zinc para llevar al maíz a su máxima producción. Nutrientes esenciales en soluciones inteligentes. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En IPF Agro brindamos todas las soluciones que se ajustan a la necesidad de tu lote. Por eso te ofrecemos Suma Mix, mezclas a medida, para lograr una nutrición balanceada antes, durante y después de la siembra, para seguir potenciando tu cultivo y tu rinde. IPF Agro, estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar.